Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales. Rompamos
idealizada. Bienvenido como cada sábado, feliz, agradecida de Dios por esta mañana. Quiero recordarte que este es tu programa, porque lo hacemos con amor para ti, para los profesionales, para las familias, para la comunidad, para los líderes, para las personas con discapacidad, para todos aquellos que quieran inspirar desde la acción, generando ese impacto real que queremos hacer a través de nuestro contenido. Un contenido que informa y que transforma. Este es su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Hoy tenemos precisamente casa llena, un contenido realmente que me llena de emoción porque hay personas profesionales que estarán dando informaciones valiosas. Iniciamos como todos los sábados agradeciendo a nuestros medios de comunicación, a las plataformas digitales que están en estos momentos transmitiendo nuestro programa, nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, Discapacidad TV, al mundo, hola mundo, ahí están ellos saludando al mundo precisamente con esa información llena de profesionalismo. La Mega 95.1 FM, por más de 10 años ya estamos transmitiendo en la Mega, parece que fue ayer cuando iniciamos nuestro programa, pero ya van 10 años, señores. Águila Radio Boston, la Radio Boston FM y Discapacidad al Día, nuestra comunidad en España. Ramón, hay que ponerse al día con Discapacidad al Día. Gracias por ser parte de la inclusión, gracias por ser parte de los medios de comunicación que están rompiendo la frontera que realmente necesita para llegar y darle ese abrazo a muchas familias que están necesitadas. Siempre iniciamos con una cita y esta dice así: en cada pequeño paso de la vida encuentra su camino hacia la mejor versión de nosotros mismos. O sea, tenemos que caminar porque en cada paso se encuentra algo nuevo, aprendemos algo nuevo, pero también vivimos procesos difíciles. En cada paso conocemos personas, se nos van personas, en cada paso pues nosotros tenemos ese desarrollo emocional, tenemos ese desarrollo profesional. Lo que no podemos es quedarnos estancados o parados en un mismo lugar. Tenemos que seguir caminando porque el caminar da esperanza, el seguir hacia una mejor versión de nosotros es lo que realmente queremos dejar en nuestra familia, dejar en nuestra comunidad, dejar en nuestras posiciones de trabajo, en nuestro legado. No podemos estar caminando en el mismo paso que iniciamos ayer. Quizás estábamos a velocidad más apresurada, pero con una enseñanza y con una información muy diferente a lo que iniciamos ayer. El paso, siempre pongo como ejemplo, el paso de inicio que iniciamos la pastora y yo en el programa hace 10 años, no es el mismo que hay ahora. No es el mismo, la presión del canal de televisión y todo eso, pero eso cada día nos va a permitir y nos permite desarrollarnos como personas y como profesionales. Así que recuerda que en cada paso que tú das, eso te lleva a la mejor versión de ti mismo. Señores, vamos a iniciar inmediatamente con la pastora Rosilia Barranco, que precisamente tiene el tema Deja huellas, ¿dónde camina? Adelante, pastora. Dios les bendiga, buenos días. Muy contenta de poder estar una vez más con todos ustedes. Y esta mañana estamos hablando bajo el tema Deja huella donde pisas. Entonces quiero empezar con este verso de la palabra de Dios en Colosenses 1:10, que dice: procuren llevar una vida digna del Señor, agradándole en todo, den fruto en toda buena obra. Y es que todos caminamos por la vida dejando huellas. Cada paso que damos, sea en la casa, sea en el trabajo, en una conversación, en una decisión, todo deja una marca. Algunas huellas se notan de inmediato, mientras que otras aparecen con el tiempo. Pero ninguna vida pasa sin dejar un rastro. Y la palabra de Dios nos llama a llevar una vida de fruto, donde yo puedo hablar con intención. Y no se trata de solo avanzar, sino de cómo caminamos. Y desde la psicología podemos ver que hay muchas maneras, ¿verdad?, de nosotros poder dejar huellas, pero una de las cosas que se enfatiza psicológicamente es que nuestros pensamientos importan. Pero lo cierto es que lo que tú repites día tras día
termina moldeando tu manera de vivir. Nuestras reacciones habituales van formando la huella que dejamos en otros. Y hay personas que tal vez no recuerden exactamente lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y eso es una huella emocional porque al final la manera en la que trataste a otros, a los demás, muestra en qué tú crees realmente. Sé consciente de dónde estás pisando. No todos los terrenos son iguales, así es que debes saber cuándo hablar y debes saber cuándo actuar. Eso es parte también del caminar bien. Revisa tu impacto y no solo tu intención, porque podemos tener buenas intenciones y aún así dejar una mala huella. La madurez espiritual y emocional nos lleva a evaluarnos con honestidad. Y por último, camina alineado con lo que dices y lo que haces. Lo que tú dices y lo que hablas tiene que unirse, tiene que haber una coherencia, porque si no, tu incoherencia puede confundir a los demás. Cuando nuestras reacciones reflejan nuestros valores, dejamos huellas firmes y no superficiales. Tal vez hoy no puedes cambiar todo tu camino, pero sí puedes decidir cómo caminarlo, paso a paso y con intención. Recuerda que si haces esto, Dios hará el resto. Ahí está Ana Vargas, quien también precisamente en la clase pasada estuvimos hablando de eso, que el líder tiene que tener una vida alineada con lo que hace en su comunidad, con lo que hace en su casa, y dejar esa huella, dejar ese legado es muy importante, preocupándose primero en su familia y luego en lo que va a dejar en la comunidad. Es muy importante eso. Pastora, ¿cómo podemos encontrar en las redes sociales? Estamos en todas las redes sociales como Rosilia Gómez Barranco y los domingos en Ministerios Hogar de Restauración por YouTube a las 12 del día. Excelente, muchísimas gracias. Señores, tenemos una agenda, como dije, importantísima. Después del primer comercial estará con nosotros la psicóloga Belízabeth Montilla, la directora ejecutiva del ARC of Massachusetts, Maura Sullivan, y por igual Ramón Gilbert, quien es también fundador de la Liga Femenina de Básquetbol adaptado en España, precisamente en su celebración de su 50 aniversario. Señores, pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y me place presentar a una amiga, a una compañera de neurociencia, también esa neurocoach que también está comprometido con la psicología, Belízabeth Montilla. Hoy nos traerá el tema cómo nosotros podemos tratar el proceso en el trauma en cada etapa del desarrollo. Muy buenos días, bienvenida a tu programa como siempre, Belízabeth. Buenos días, muchas gracias. Y sí, definitivamente hoy abordaremos un tema sumamente importante porque muchas veces no logramos distinguir esta situación de los traumas, y quisiera empezar definiendo qué es un trauma.
Un trauma no es una situación específica, sino es cómo un evento puede ser procesado de manera interna en la mente, en el cerebro de un niño. Y tenemos que darnos cuenta que mientras más pequeño sea el niño, puede tener diferentes maneras de generar la interpretación o la adaptación después de este evento. Y lo que quiero dejar aquí en claro es que no lo que para mí puede ser un trauma, lo puede ser para otra persona. ¿Okay? Y existen dos tipos de traumas, por decirlo así. Un trauma mayor que tiene que ver con la situación donde pone en riesgo la vida del niño o del adolescente o del individuo, y un trauma menor donde son situaciones que no le ponen en riesgo a su vida, pero que definitivamente lo hacen que no pueda adaptarse después de ese evento. Entonces tenemos esto, y esto me parece súper importante mencionarlo para que no generalicemos como padres sobre nuestros hijos. Lo que tal vez para nosotros pudo haber sido traumático no quiere decir que para nuestros hijos lo sea. Es muy importante que se hable, porque muchas veces no sabemos cuándo el trauma inicia, y leyendo este material entendí que desde la infancia, desde el 0 hasta el 3 años, uno puede empezar y uno se ríe, pero es importante saberlo, cómo y cuándo el trauma puede iniciar a temprana edad sin uno saberlo, especialmente en una etapa donde el cerebro se está desarrollando y también donde el cerebro es como una esponja que todo lo absorbe. Así es. Por ejemplo, es importante que mencionemos, como tú lo has dicho, de 0 a 2 años existe un nivel de desarrollo del pensamiento del niño tan básico todavía, que lo que ocurra en función de que le genere una amenaza a su vida, a su seguridad física, como la negligencia, como exposiciones bruscas, la separación de la madre, como dolor sin haber tenido un consuelo, ya puede generar en el niño un nivel de trauma porque no está pudiendo ser satisfechas sus necesidades básicas. Entonces su cuerpo va a reaccionar, su sistema nervioso, a pesar de ser tan precario, va a reaccionar y se expresa como una dificultad a calmarse, al llanto, a dormir, a comer, y esas situaciones ya empiezan generando secuelas a largo plazo en la vida de este bebé. Y no solamente eso, sino hablaba también de un poco de regresión, como ese niño también en el proceso ya de 3 a 6 años, pues tiene una regresión de volver a hacerse pipí en la cama, de quizás tener miedos intensos, de quizás querer estar más a su lado, quizás porque el temor al trauma o quien le está causando el trauma está cerca de él. Así es, de 3 a 6 años tenemos una constitución del pensamiento diferente y de acuerdo a eso también va a procesar el trauma distinto. Sin embargo, el niño no puede distinguir el cómo protegerse, el cómo cuidarse, el cómo poner señales de alerta, y no puede porque no sabe cómo procesar ese evento traumático. Entonces ahí los papás debemos tener una atención especial a estos cambios conductuales en la alimentación, en el descontrol de esfínteres, vuelve a mojar la cama, puede empezar a comerse las uñas de sus manos, puede comerse las puntas de su cabello, y estas ya son manifestaciones de un alto nivel de ansiedad. Algo le está ocurriendo a este pequeño o a esta pequeña, y como papás deberíamos ayudar a encontrar y gestionar qué está pasando con el bebé o con la niña o niño. Ahora bien, entramos a la etapa más difícil de un niño, que es la niñez media, dentro de los 6 y los 12, y de repente le podemos entrar también a hablar la edad de adolescencia. Esta es una edad bien difícil donde vemos que presentan rebeldía y no sabemos por qué. ¿Y qué otras cosas podemos encontrar en estos niños que le afecta estos tipos de traumas? Bueno, en los niños en la edad de la niñez media tenemos situaciones que van a parecer muy como coherentes, pero ya empiezan a desadaptarse en la función de las relaciones sociales, por ejemplo. Ya empiezan al aislamiento, ya empiezan a pensar que hay algo malo en ellos, empiezan a generar conductas de evitación, y todo esto va acompañado obviamente de manifestaciones a nivel social y a nivel escolar, en el rendimiento académico. Y es porque el niño en esta etapa se siente muy culpable de haber generado ese trauma, de haber vivido una situación, en especial cuando hablamos de temas de abuso sexual. Esto es una situación que marca muchísimo porque era una etapa en la que el niño o niña empezaba a relacionarse socialmente desde la competitividad, desde la asertividad,
Y como también existe una etapa de los miedos de forma natural, empieza a generarse posiblemente algunos tipos de fobias. Entonces tenemos que manejar esto con mucha atención. Y claro, después tenemos esta preadolescencia, donde ya empiezo a tener manifestaciones de mi cuerpo, donde ya empiezo a verme diferente, empiezo a rechazar o a aceptar mi cuerpo. Y cuando existe ese tipo de situaciones en esta etapa, es donde podemos encontrar inicios de trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, donde definitivamente va a marcar una adolescencia mucho más difícil. Y recordemos que el niño o el preadolescente no logra tener herramientas de afrontamiento, por eso es que cae en otras patologías o en otras alteraciones de la salud mental. Y es lógico decir que un niño que no fue trabajado en el área de psicología o con una educadora de salud mental, pues estamos teniendo un adulto que precisamente va a tener dificultades en su adultez. Además de dificultades, también muchas distorsiones en su conducta en la adolescencia, por ejemplo, porque va a poder normalizar cosas de toques, de cercanías físicas, de situaciones de malos tratos como algo normal. Entonces simplemente el ciclo va a verlo tan normal que lo va a repetir en sus relaciones sociales o de pareja o con hijos en la vida adulta. Puede incluso esto llenar a situaciones de tanto vacío porque callaron tanto, situaciones que fueron tan repetitivas que pueden empezar también a desarrollar embarazos precoces en forma de querer compensar esos vacíos, esas situaciones emocionales. Entonces yo creería que en cualquier etapa del desarrollo del niño hasta la adolescencia, recordemos que hasta esa etapa son considerados menores niños y que son vulnerables emocionalmente porque no tienen un desarrollo cerebral todavía ni herramientas de afrontamiento. En cualquier etapa de los 0 a los 16, 18 años, vamos a entender que tenemos diferentes formas de vivir un trauma y que ese trauma definitivamente va a generar alteraciones en la parte emocional, en la parte física, en la parte relacional, en la autoestima y en el vínculo con los mismos familiares de un círculo que esperaba a este niño que sea protegido. ¿Cuántos tipos de trauma existen y cuáles son los profesionales que pueden intervenir a un niño o a una persona ya adulta que haya pasado por diferentes traumas a lo largo de su vida? Bueno, tenemos diferentes tipos de eventos que pueden generarse como traumas, ¿no? El trauma de negligencia, el trauma por bullying, el trauma por hospitalización, el trauma dirigido por abuso sexual o todo lo que tenga que ver con atentar contra su cuerpo, los traumas por productos de situaciones naturales, ¿ya? Eventos como huracanes, terremotos, etcétera. El trauma también dentro de accidente de carro. Por supuesto. Por supuesto. Por eso les decía que existen dos grandes tipos de trauma. El trauma mayor, que tiene como relación todos eventos que pusieron en riesgo su vida, de cualquier forma, que pusieron en riesgo su vida. Y el trauma menor, que son aquellos que son situaciones más relacionales, de los vínculos que se crean, pero que no estaba en riesgo su vida. Entonces, esto puede ser un sinnúmero de situaciones que nuestro cerebro no tiene la capacidad, de acuerdo a la edad que se presenta, de procesarlo de una manera adecuada. Excelente. Y los profesionales, ya para finalizar, que pueden intervenir en esta área y tus recomendaciones. Bien, yo creería que los profesionales capacitados son los que están en el área de la salud mental, definitivamente, y aquí yo quiero rescatar que hay un proceso de terapia que es muy bueno para poder trabajarlo y es el EMDR, que justamente es un tipo de terapia que ayuda en el procesamiento desde el movimiento ocular de los ojos para poder procesar el trauma y lograr una readaptación. ¿Quiénes lo manejamos? Los psicólogos clínicos que somos especializados en terapias más específicas del manejo de pacientes, y también debe tener un acompañamiento a nivel familiar con la terapia familiar, porque el problema del trauma no es solo del individuo, sino también del sistema familiar. Y pues mis recomendaciones es aprendamos a escuchar a nuestros niños, aprendamos a observar a nuestros niños, porque no todo lo pueden hablar y hay muchas cosas que lo van a hacer desde sus conductas. Excelente. En tiempo perfecto, te quiero mucho. Gracias siempre por tu
participación, gracias por dar esos conocimientos que bastante te han costado. Siempre estamos intercambiando, no, porque estoy haciendo esto, estoy haciendo esta maestría, estoy haciendo esto. Señores, ser profesional no es fácil. Y ver con la fluidez que los profesionales vienen aquí y desglosan los temas es porque se han quemado, como dicen mucho, la pestaña para hacer este trabajo, primeramente porque lo aman y porque están comprometidos con la comunidad. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? En Google, Belizabeth Montilla, o en Instagram, soy Beli Psicóloga, TikTok, Belizabeth Montilla. Solo pongan en Google mi nombre y lo van a encontrar. Excelente. ¿Tu libro en Amazon? Claro que sí, Cuando el amor no alcanza, mi libro está en Amazon. Excelente, muchísimas gracias. Señores, pasamos rapidito al segmento de las personas que cambian el mundo. Johnny Erescom Tara es una activista cristiana, autora y conferencista, defensora internacional de los derechos de la persona con discapacidad. Es una de las figuras más influyentes del mundo en el tema de la discapacidad, fe, inclusión y dignidad humana. Su historia personal se genera en el 1967, cuando a los 17 años Johnny sufrió un accidente al lanzarse en un lago, lo que le provocó una lesión medular y la dejó tetrapléjica, pues con parálisis de brazos y pierna. Tras el accidente atravesó un proceso difícil, pero esto le provocó hacer cosas importantes por el mundo. Es fundadora de Johnny and Friends. Esto surgió una organización que es un ministerio de organismo internacional que apoya a personas con discapacidad y sus familiares, promueve la inclusión y las iglesias en la comunidad. Señores, esta fue la persona autora, señores, de muchos libros. Ella también pinta cuadros. Vayan y busquen en Google Johnny and Friends y ahí van a ver esta mujer que está impactando y cambiando el mundo. Yo he tenido la oportunidad de ir a uno de sus lugares que hay aquí en New Hampshire, que ellos precisamente dan acogimiento a las familias, hacen campamento y es muy lindo, muy lindo. Y también en Lawrence hay una oficina, una sede de Johnny and Friends. Así que vayan a ver este ministerio que está impactando el mundo. Señores, está con nosotros la directora ejecutiva de ARC of Massachusetts. Ella es Maura Sullivan, quien es también defensora e importante en Massachusetts, dedicada a apoyar a las personas con discapacidad intelectual en el desarrollo. También con un familiar que tiene autismo, ella ha dirigido su trayectoria y liderazgo con una amplia trayectoria en políticas públicas defensoras de los derechos de liderazgo comunitario. Y antes de asumir como CEO, fue por mucho tiempo directora de asuntos gubernamentales en el ARC de Massachusetts. Ahora es la directora ejecutiva. Ven cómo uno paso a paso va escalando peldaños hasta llegar realmente a donde quiere llegar. Ella, entre los logros destacados, ha hecho muchas aprobaciones de leyes en el estado, aumento de fondos estatales y servicios de apoyo, el fortalecimiento de políticas, incluso salud y educación. Señores, Maura Sullivan, tenemos el honor de tenerla con nosotros. Welcome, Maura, to our show. It's an honor to have you right here today. Thank you so much for having. Thank you, Raquel. I'm so happy to be here. Gracias, Raquel. Estoy muy feliz de estar con nosotros. Let's talk about a little bit who is Maura Sullivan. Vamos a hablar un poquito. A little bit I did introduction, but I would like for you to amplify and simplify like who is Maura. Quiero que haga una simplificación de quién es Maura. Wonderful. Well, first I just want to say I am in awe of you as a professional and as a mom. I relate to all that you do, Raquel, for the community. So yeah, I am a mom. Como todos ustedes, soy una profesional y de verdad que como Raquel estoy comprometida con lo que estoy haciendo. So I think of myself as an advocate and a mom, and those two worlds really collided for me. I'm very lucky to lead the ARC of Massachusetts. Soy como mamá, como abogadora, todo lo que hago se une y soy muy afortunada de pertenecer al ARC of Massachusetts.
Mara, can you tell me, like, what is exactly the ARC of Massachusetts for those that they don't know, and you know, for those who are listening and watching us international? ¿Qué es el ARC of Massachusetts? The ARC is the leading or the largest advocacy organization here in Massachusetts for people with intellectual and developmental disabilities and autism and their families. El ARC of Massachusetts es una organización sin fines de lucros que protege a las familias que tienen diferentes discapacidades a nivel estatal. And what do you feel that is the biggest need right now and everything that's happening with this government that we go for keeping working with the people with disability? ¿Qué es lo que tú crees que está haciendo más necesidad para seguir nosotros trabajando en el ARC of Massachusetts a favor de las personas con discapacidad en este tiempo de este gobierno? I would say we're very lucky to live here in Massachusetts. Across the country, we're facing all kinds of threats and impacts to people with disability. Quiero decir que estamos muy afortunados de vivir en Massachusetts y que también, can you repeat it again? Yeah, the whole country is facing threats and impacts because of the federal government right now. Todo el país y todo el estado está enfrentando dificultades por todo el impacto que está pasando a nivel gubernamental. But here in Massachusetts, we are working with our legislature and our governor to strengthen our services and supports. Pero aquí nosotros estamos trabajando con los legisladores y la gobernación para seguir reforzando nuestro trabajo. So our workforce is continuing to be a top priority for us, and that's the human services workforce that cares for people with IDD and autism and other disabilities. Y nuestro trabajo es precisamente seguir trabajando a favor de las personas con discapacidad y diferentes discapacidades para seguir pues representándolos a ellos. And we need to increase the rates of pay for those individuals and support them, uplift them, so that we can continue to hire and retain staff. We need to increase, when you were saying that, something happening. We need to increase the rates of pay. Tenemos que seguir aumentando la forma de pago que están teniendo las personas con discapacidad. Go ahead. But that's coupled with a tightening state budget across the board. Pero eso está, pues, no está permitiendo el budget que estamos recibiendo. Se está poniendo más tight, más difícil para que esto pase. So we have to work really hard together across the state to advocate for services and supports from special education all the way through adult services. Pero para que esto siga pasando tenemos que seguir trabajando desde la abogacía, desde apoyo, para que las personas con discapacidad pues tengan un mejor servicio. What kind of advocacy support program does the ARC of Massachusetts provide? ¿Qué tipo de programas de apoyos y defensas ofrece el ARC of Massachusetts? Thank you. We try to do as much training and empowerment as possible. So we want to bring everyone as much knowledge through resources, fact sheets, webinars, and hands-on training. Yeah. Nosotros ofrecemos muchísimos programas educativos, training de abogacía y todo lo que realmente recursos que sean necesarios para informar a la comunidad. Can you tell me a little bit about Operation House Call? ¿Me puede hablar un poquito de el programa que tienen de operación llamada En las Casas?
Thank you. Operation House Call is now a nationally recognized program that was born here in Massachusetts, and we teach medical students and nurses and other health professionals best practices in engaging people with IDD and autism in their offices and the hospitals. Es un programa que trabaja conjuntamente con la salud y los profesionales para implementar mejores servicios a favor de las personas que tienen ADD, personas con discapacidad y autismo. How did this born? How do you create this? And I know you had to do a lot with this program. ¿Cuándo esto se creó? Y sé que tú tienes mucho que ver con este programa. I think the program grew as the ARC really tried to emphasize the lived experience in the need for training. So that is how it creció y se desarrolló precisamente con el ARC de Massachusetts, viendo las necesidades que había en la comunidad. Yeah. So students learn directly from people with disabilities and their caregivers. Estudiantes del área profesional, dígase de salud pública o de médicos, aprenden directamente de las familias y sus necesidades. And we are now in every medical school in Massachusetts, and we passed legislation to codify the program into law. Y estamos ahora, el programa está en cada lugares que estén dando ese servicio de salud, hospitales, y queremos que este programa pueda servirse como una ley. Tell me a little bit about your son. I know you had your own experience as a parent. What it means to be a leader that always busy, but also be a parent. Dime un poquito acerca de tu dinámica familiar, porque sé que tiene dos hijos con autismo, pero también eres una líder que siempre está ocupada y siempre está en diferentes actividades. ¿Cómo tú balanceas? How do you balance your life with being a parent? Well, I am the first parent of children with disabilities to lead the ARC in 70 years since our founder. So that's unusual, but I'm lucky. I'm lucky to have Soy that. la primera mamá en 17 años que tiene la experiencia de tener hijos con discapacidad en el ARC de Massachusetts. My two sons inspire me. They give me all the passion and the real world experience. They are in their 20s now. They both have autism and intellectual disabilities. Tener mis dos hijos con autismo, ya ahora tienen sus 20 años, me han dado la experiencia que realmente necesito para hacer el trabajo que hago. And I think what I also get is this incredible caregiver bond. I understand what other caregivers go through, and I really want to be a voice for them. Y eso me permite el yo tener esa dinámica como cuidadora y entender a los otros cuidadores por lo que ellos pasan. Both my sons just went through transition to adult services, and that's a big transition for everyone, and the ARC really wants to focus on that. Mis dos hijos que tienen autismo ya han pasado la vida de adulta, de transición, y esto también me ha ayudado mucho. So it's nice when I can use my lived experience to really advocate for others. And I am very lucky, and I have a wonderful team at the ARC as well. Y esto me ha permitido el yo tener la experiencia con mi hijo, estar teniéndola, y soy muy afortunada también con el equipo que tengo en el ARC of Massachusetts. And Raquel, I worry about those individuals we serve who have really complex needs. Y estoy muy preocupada con aquellos que, Raquel, estoy muy preocupada con aquellos que tienen
diferentes necesidades. Estoy muy preocupada por ello. Go ahead. So we do a lot of advocacy around trying to help legislators and decision makers understand those needs. La importancia de abogar y trabajar con lo que hacen las leyes, entender esas necesidades. It's important the ARC has a seat at the table when all of these changes are coming down federally. Es importante que el ARC of Massachusetts tenga una silla en la mesa para estar también en estas decisiones que se hacen. The next few years are going to be really critical in advocacy. And we want Los próximos años serán enfocados en abogacía. Yeah, we want to strengthen the services in Massachusetts as much as possible to protect from what comes down federally. Queremos enfocarnos en las necesidades de los servicios para las cosas que puedan venir a través del gobierno. And one of our greatest concerns is the devaluing of people with disabilities. And Una de nuestras preocupaciones es cómo las personas con discapacidad están siendo desvaluadas. We need to uplift this community and keep them as strong as possible. Tenemos que seguir levantando a esta comunidad y haciéndoles saber los fuertes que son. Which means funding. We need more funding for services. Esto significa crear más fondos para sus servicios. And we need the legislature to pass good policy as well. Y necesitamos los legisladores que pasen buenas políticas. We can do that really together. And I think that's the model that other states need to use as well to strengthen services. Creo que podemos hacer esto juntos y es el modelo que otros estados están haciendo para fortalecer sus servicios. We have 250,000 individuals and families just here in Massachusetts that can work together. Tenemos 200,500 individuos en Massachusetts que pueden beneficiarse de eso. With disabilities, and we need all of them. Y lo necesitamos a todos ellos. And what does mean also to have a daughter that also doesn't have disability? And the question that I ask you is because I have so many parents that dealing with that. Yes, we have our kid that has disability, but on the other side, we have our lovely kid that doesn't have any disability. ¿Cómo tú manejas el tener una hija que no tiene discapacidad, que también tiene que estar enfocada en sus necesidades, a tener dos personas con autismo? Porque sé que nos están mirando y nos están escuchando muchos padres que tienen esta necesidad en su hogar de tener hijos que tienen necesidades o discapacidad y otros que no lo tienen. How do you manage also that too in your life? ¿Cómo tú manejas eso en tu vida? And I know she's in college, right? Yeah, she graduated, yes. Yeah, I hear this all the time from families. It's really a struggle to give the balance that you need to give to all family members. Yo escucho esto a cada rato en las familias. Yo sé que mantener el balance es algo bien difícil, que todo pues struggle, que todo la struggle, que nosotros no podemos llevar esto. My daughter has taken on the role of therapist and best friend and playmate and nurse and driver, everything. Ella también es parte de todas las necesidades que tienen sus hermanos, como estar en terapias, en manejar, en todas las necesidades que también involucra tener una persona con discapacidad. But I worry about her future, especially because I have two sons to think about as I get older. Pero yo también me preocupo por su futuro porque también tengo estas dos personas con discapacidad. We really need to do more planning around what will happen to our children without disabilities as we age and after we pass away.
Nosotros también tenemos que preocuparnos y hacer más por las personas que no tienen discapacidad, pero tienen sus hermanos con discapacidad, según nosotros vamos envejeciendo. The ARC is focused on this now. We have a new program called After I'm Gone, and we are hoping to really help families navigate through this. El ARC Massachusetts se está enfocando también en nuevos programas para hermanos y queremos que esto también sea una realidad. How we can find the ARC of Massachusetts? ¿Cómo podemos encontrarlo? En the ARC of Massachusetts serve any disability y el ARC of Massachusetts da servicio a cualquier discapacidad. You can find us at thearcofmass.org, and if you encontrarnos en ARC en el website como thearcofmassachusetts.org. Right. Backslash gets you all the advocacy organizations. Just type in advocacy, and we can, give you all the resources that you need there. O si puede poner también /abogacía, puede encontrar también todos los servicios que hacemos. Excelente. Maura, last message for all those parents that are listening to you. They might have a diagnosis, they might study to have kids with disability. Yours already are 20, and I know it's hard, it's processed every day, but what is your message for those parents that are just starting this process? ¿Cuál es tu mensaje para aquellos padres que están iniciando ahora? Yo sé que tus hijos ya tienen más de 20 años, pero hay padres que quieren escuchar este mensaje que están recibiendo el diagnóstico ahora. Let's say, find your community, connect with people who are going through the same thing or have been there before you. It's one of the most important ways you can learn and support your family. Una de las cosas más importantes que usted puede hacer para apoyar a su familia es encontrar una comunidad, grupos que le puedan ayudar en este proceso, encontrar una comunidad que lo apoye. And continue to educate yourself and give yourself a lot of grace. It's a long journey. Y seguir educándose y darse a usted mismo también el agradecimiento de que lo está haciendo bien. Mara, thank you so much for being with us. It's an honor to have a leader, to have a fighter, to have a mom that understands, and to have a mom that also walks in our shoes every day. I think that's the more important and value that you have, because I understand, you can be professional, but when you also professional and you walk in parents' shoes, that's it. You understand where we're coming from. Gracias por estar con nosotros. Para mí, de verdad que es un honor tener a una mamá, una líder, a una profesional, pero más que todo a una madre que camina en los zapatos de otros padres y creer que esa es la labor más importante, el entender de dónde nosotros venimos y de dónde caminamos. Esa es una labor muy importante. So thank you so much, Maura, for being with us. Thank you so much. Thank you for changing the world, Raquel. Gracias por cambiar el mundo, Raquel. Thank you. Joan diría así. Señora, vamos a una pausa comercial y retornamos con Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Ahí está Ramón esperándote de tempranito en España. España son como las 3 de la tarde ya, para hablar de esta celebración majestuosa que tiene en España. Hacemos pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada,
titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y me place tener por segunda vez en nuestro programa al fundador de baloncesto femenino y mini básquet, Ramón Gisbert. Él está en estos momentos en España y está emocionado porque se acerca la celebración de más de 50 años de historia. ¡Wow, Ramón! ¡Qué privilegio tenerte con nosotros! ¡Qué privilegio! Muy buenos días, muy buenas tardes para ti en España. Buenas tardes, buenos días para vosotros. Y es mi privilegio el poder estar contigo. Cuéntanos un poquito, Ramón. ¡Wow! En el 1975 iniciaste un proyecto que quizás hoy Dios te ha dado la oportunidad de verlo, pero ha hecho tantos cambios, ha hecho tanto impacto, han viajado tanto, le ha dado la oportunidad y la voz al baloncesto femenino, que me dijiste que quería que hiciera como un énfasis en eso. Cuéntame un poquito de tu historia. Bueno, todo el tema fue que yo personalmente en 1970 empecé en el mundo del deporte, en la natación, porque los médicos decían que la natación era muy bueno para personas como yo, que tengo una discapacidad, para quien no me conozca, del 85%, o sea que no es broma, ¿no? Entonces estuve haciendo natación, pero a mí eso me aburría mucho. Ir arriba y abajo, ir abajo. Me enteré que un club deportivo montaban un equipo, un segundo equipo de baloncesto. Tenían uno, pero iban a montar otro. Y yo, como otros compañeros del cole, iba al Colegio de Educación Especial, en aquel momento nos apuntamos en ese equipo y empezamos a entrenar. Llegó el verano del 75 y compañeras nuestras, amigas nuestras, en un campus de verano, en un colegio de verano, que todos estábamos ahí pasando el mes de julio y tal, dijeron ellas, ¿por qué vosotros podéis jugar a baloncesto y nosotras no? Y a mí eso me impactó y dije, yo no pinto nada, porque era un chaval que estaba empezando a jugar a baloncesto, pero me moví, empecé a hablar con unos o con otros, con los directores del club, con los directores del hospital que aguantaban ese club. Nadie quería saber absolutamente nada, pero seguí luchando, hasta que al final se consiguió que dos jugadores, en aquel momento del Real Madrid y tal, nos dieran unas pelotas, unas canastas más bajas, y empezamos a entrenar con las chicas. Inmediatamente yo iba al colegio, que en este momento ya no iba, ¿no? Entonces, al colegio que había ido de Educación Especial, y la directora me comentó, ¿por qué no haces una sección deportiva de los niños del colegio? Y entonces el colegio me bajaba con furgonetas a la pista entre semana y entrenaba a niños y a niñas que habían en el colegio. Pero los sábados por la mañana entrenaba al equipo de chicas. Todo eso durante el año 1975. Un año complicado en España porque fue la muerte del dictador, con lo cual en el gobierno español todos eran dictadores, y que las chicas jugaran al baloncesto no tienen que estar en casa, que los niños y los padres no, bueno, muchos problemas, pero los fuimos superando, tanto en mi faceta, en mis ganas de querer ayudar y crear algo en plan directivo, sino que también las chicas se plantaron y dijeron, mis padres me los quiero mucho, pero yo quiero hacer mi vida, y si quiero jugar a baloncesto, hago baloncesto. Y en una pelea constante por el feminismo, por la independencia de la mujer, yo ahí en medio metido en el tema este. Se empezaron a entrenar, empezamos a trabajar, era muy complicado, la Federación Española no quería, el club no quería, entonces las chicas pues montaron otro equipo
en 1977, que era el actual CEM Barcelona, bueno, actualmente se llama CEM Hospitalet, con el apellido de la asociación que yo presido ahora, que es Afaniat Vinaròs, ¿vale? Y entonces están jugando la Liga Nacional las chicas en aquel momento, y ahora todo ha cambiado mucho y es muy, muy diferente. Excelente. Pero sí, fue toda una lucha por todo, por la libertad, por el independentismo femenino, por la ayuda. Se consiguió, se hizo con la ayuda de un gran banco, de CaixaBank en aquel momento, el poder tirar para adelante. Y luego ya en los años, pues bueno, fue una lucha constante, campeonatos de Europa, las chicas no van, ¿por qué no van? Pelear con la federación, pelear con todos los que mandaban. Al final conseguí ser el primer seleccionador nacional en Campeonato de Europa, en un Campeonato del Mundo y en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. Y hoy ahora, pues, celebrando 50 años, cuéntame, ¿cómo va a ser esa celebración? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué van a hacer? Bueno, la verdad es que yo ya no estoy en el mundo del baloncesto, ¿vale? Estoy llevando a Afaniat Vinaròs, una entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo, y evidentemente pues en contacto con el presidente de la Federación Española, un presidente que tenía muchas ganas de hacer algo, pero no tenía ni idea que era el 50 aniversario y demás. Entonces, no sé, no te puedo decir y no puedo adelantar nada, pero sí sé que para el mes de mayo, junio habrá un acto que me han querido esconder. También sé que están escribiendo un libro o algo parecido que también me han querido. ¿Biografía? ¡Qué chulo! No lo sé lo que están haciendo, pero desde luego lo están trabajando y yo sí voy detrás, recordando que el día 1 de mayo hará justamente los 50 años del primer partido. Un primer partido que ha jugado un equipo íntegro de chicas y un equipo íntegro entre chicos y chicas, pero infantiles, mini básquet. Entonces, como yo era entrenador de los dos equipos, pues me decanté por dirigir en aquel partido el equipo de chicas, y un compañero, otro entrenador, me ayudó llevando el equipo de mini básquet. Excelente. Bueno, desastroso, 8-4, porque no llegaban a canasta la mitad de la gente. Sí. Ahí empezó. Mira cómo esa intención de crear esa inclusión real, te enfocaste en hacer espacio necesario para la mujer. Quizás si hubiese sido otro, te hace la vista gorda y te enfoca en ti, con tu discapacidad y con tu área en tu grupo, pero quisiste cambiar el mundo, quisiste ir más allá y hacer un cambio que ha perdurado por más de 50 años y hoy está pues recogiendo esos frutos. Yo sé que te van a hacer un evento muy lindo reconociendo tu trabajo, tu corazón de integrar y promover la igualdad con o sin discapacidad. De verdad que gracias por ser parte de esas personitas que están ubicadas de manera regional a nivel mundial, que Dios las pone para estar precisamente cambiando el mundo a favor de la discapacidad. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos saber más de ti? Si alguien quiere investigar más o alguien te está escuchando aquí en los Estados Unidos y quiere aprender rapidito, tenemos un minuto de Ramón Gisbert. Bueno, es muy fácil ir a Facebook, es fácil de encontrarme, ir a afaniatmaestrat.org, que es la entidad que presido, y ahí también me encontrarán, pero en las redes sociales poniendo mi nombre, Ramón Gisbert, me encontrarán. Facebook es lo que más utilizo. Las demás redes las tengo, pero poco a poco no las utilizo. Excelente. Nosotros tuvimos la oportunidad de reconocerlo a él hace, creo ya que 3 años atrás, y nos comprometemos para hacerle un reconocimiento en honor a estos 50 años porque es más bien que merecido. Ramón, gracias por estar con nosotros. Gracias a tu esposa también, que está haciendo un trabajo excelente, que también ya la hemos tenido en el programa, y gracias por ser parte del cambio. Gracias a vosotros, y programas como el tuyo ayudan a que entre todos cambiemos el mundo para la gente con discapacidad. Amén. Señores, terminamos precisamente a las 8:55, pero no puedo irme sin recordarle que el amor
Es esa magia diaria que convierte lo simple, como hizo Ramón, lo simple en algo especial. Y nos recuerda que siempre hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en el mundo de los demás. Hasta el próximo sábado. Bendiciones. Bye bye, mi gente. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.